La secundaria Jaime Torres Bodet, presente en todos los eventos culturales nacionales. Buenos días. A finales del mes de octubre y los primeros días de noviembre, en varias partes del mundo se lleva a cabo la celebración de Halloween. En tanto, en México, lo que festejamos es el Día de Muertos, una tradición que es parte de nuestra identidad nacional. México se destaca en el mundo por dicha celebración, una fecha en la que millones de personas honran a los difuntos a través de diferentes ceremonias y rituales. En tanto que la noche de Halloween, aunque es una celebración anglosajona, también tiene lugar en nuestro país y ha sido muy bien recibida por niños, jóvenes y adultos. Ambos eventos, en fechas tan cercanas, prestan a confusión, pero tienen significados culturales muy diferentes. Te compartimos algunos datos y una breve historia del Día de Muertos que quizás no conozcas. La información fue retomada del texto El altar de muertos, origen y significado en México, el cual fue publicado por la Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Universidad Veracruzana. Agosto, mes para los muertos. Durante la época prehispánica, la festividad del Día de Muertos se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar, el cual iniciaba en agosto. El festejo duraba todo un mes. Viaje al Mictlán. La celebración del Día de Muertos tiene sus orígenes en la época prehispánica. Para los antiguos mexicanos, la muerte era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, es decir, el reino de los muertos o inframundo. El viaje al Mictlán duraba 4 días, tras los cuales los viajeros llegaban ante el Señor de los Muertos, a quien le ofrecían obsequios. Posteriormente, eran enviados a una de las 9 regiones donde permanecían un periodo de prueba que duraba 4 años antes de llegar a la morada de su eterno descanso, conocida como Obsidiana de los Muertos. Los destinos en el Mictlán. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado de acuerdo al tipo de muerte. Por ejemplo, los que morían ahogados iban al Tlalocán o paraíso de Tlaloc. Los que morían en combate o en sacrificio y las mujeres muertas en parto iban al Omeyocán o paraíso del sol. El Mictlán estaba destinado para todas las personas que morían de muerte natural. Los muertos niños. Los niños muertos iban a un lugar llamado Chichihuacuaco, donde había un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que no pasaran hambre. Inframundo, pero no infierno. Los antiguos mexicanos no creían en el infierno, es decir, en un lugar donde había un infinito castigo. Mezcla de culturas. La tradición del actual festejo Día de Muertos es una mezcla de la celebración indígena y el catolicismo. No se trata de una tradición homogénea, pues al paso de los años y en las distintas regiones del país se han ido incorporando elementos al festejo. El festejo de los fieles difuntos comenzó cuando arribaron restos de santos al puerto de Veracruz, los cuales eran transportados a diferentes destinos, en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias y con reliquias de pan de azúcar, antecesores de nuestras calaveras y el llamado pan de muerto. Los días 28, 30 y 31 de octubre también son Día de Muertos. El 28 de octubre se recuerda a los muertos que perdieron la vida de manera violenta, ya sea en un accidente o asesinados, mientras que el 30 y 31 se hace lo propio con los niños que murieron sin ser bautizados. Los ayudantes de las ánimas. Se cree que las personas que mueren un mes antes del 1 y 2 de noviembre no acuden a la ofrenda, pues no tiene tiempo de pedir permiso para regresar y son solo ayudantes de otras ánimas en su camino. Los niveles de altar de muertos. Los niveles del altar de muertos representan los estrados de la existencia. Por ejemplo, un altar de 2 niveles simboliza la tierra y el cielo. Los 3 niveles
incorporan el inframundo o purgatorio. Un altar de 7 niveles simboliza los pasos necesarios para descansar en paz. Este tipo de altar es el más tradicional. La leyenda de las mariposas. La llegada de las mariposas monarcas a México coincide con la celebración del Día de Muertos. Por esa razón, hay una leyenda que cuenta que estas mariposas son en realidad las almas de los fieles difuntos que regresan para celebrar con los vivos. Otra versión señala que los muertos viajan en las alas de las mariposas. ¿Por qué festejamos a los muertos? Porque algún día nosotros seremos los festejados y nos uniremos a estas ánimas que nos visitan. El artículo publicado por la Universidad Veracruzana sintetiza que esta manera la razón de este festejo para los mexicanos. La muerte, en este sentido, no se enuncia como una ausencia ni como una falta, por el contrario, es concebida como una nueva etapa. El muerto viene, camina y observa el altar, percibe, huele, prueba y escucha. No es un ser ajeno, sino una presencia viva. La metáfora de la vida misma se cuenta en un altar y se entiende a la muerte como un renacer constante, como un proceso infinito que nos hace comprender que los que hoy estamos ofreciendo seremos mañana invitados a la fiesta. El altar de Día de Muertos. El altar u ofrenda de Día de Muertos es una de las tradiciones más arraigadas entre los mexicanos. La celebración de Día de Muertos data de épocas prehispánicas, aunque fue en la época colonial cuando se mezclaron la celebración indígena con los festejos católicos de Todos Santos y fieles difuntos. Los niveles del altar de muertos representan los estratos de la existencia. Se considera que el altar de 7 niveles es el más tradicional. Cada nivel simboliza los pasos necesarios para que las almas puedan descansar en paz, mientras que en el altar de 3 niveles se representa la tierra, el cielo y el inframundo o purgatorio. Estos son los elementos que no deben de faltar en tu ofrenda de Día de Muertos. Imagen del difunto, que se coloca en la parte más alta del altar. Una cruz que va del lado de la imagen del difunto, puede ser de sal o ceniza. Una imagen de ánimas del purgatorio. Sirve para que en caso de que el espíritu del muerto se encuentre en dicha instancia, salga más rápido. Copal o incienso, que sirve para purificar y limpiar. Arco, se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Papel picado, representa la alegría del Día de Muertos. Velas, veladoras y cirios, representan la luz que guía. Agua, es de mucha importancia porque refleja la pureza del alma. Además sirve para que los espíritus mitiguen su sed. También se puede colocar un jabón o toalla a un costado para que los difuntos se puedan asear. Flores de cempasúchil sirven de guía a los espíritus en este mundo. Calaveras sirve para recordar que la muerte siempre está entre nosotros. Comida se pone para que el alma que nos visita disfrute los platillos que le gustaron en vida. Pan representa la Eucaristía. Objetos personales se colocan para que los difuntos recuerden sus momentos en vida. Las calaveritas literarias son parte de la tradición mexicana, especialmente durante la época de Día de Muertos, utilizadas sobre todo para satirizar a personajes célebres o políticos, así como para mostrar desaprobación o disgusto ante las autoridades. El idear y escribir estos versos es primordial el uso de la burla o ironía. Sus características son, en su composición se resalta el verso tratando a la persona como si estuviera muerta o se dedica a la que ya falleció. En su mayoría
Las calaveras suelen acompañarse de ilustraciones sobre el texto e imágenes que recuerden a la muerte. Generalmente se trata de un epigrama, es decir, una composición poética breve que expresa un pensamiento principal festivo o satírico de forma ingeniosa. El hilo conductor de la calaverita literaria tiene que ser un personaje o hecho político, social o cultural. Se debe escribir jocosa y creativamente acerca de las personas retratadas y haciendo alusión a su muerte de forma burlesca. Debe ser escrita en estrofas de 4 versos denominadas cuartetas, preferiblemente 4 o 5. Son composiciones con rima consonante que se producen entre 2 o más versos distintos, cuando las sílabas de sus últimas letras coinciden a partir de la vocal acentuada. Debe ser de métrica constante, siendo la más usual la de los versos de 8 sílabas, octasílabos, los más usados en los versos populares y en las canciones mexicanas como los corridos. Como ejemplo de una calavera literaria magnífica, reproducimos aquí con indicaciones silábicas y métricas, una creación de José Guadalupe Posada. Son cuartetas, 4 versos, señaladas con número en cada estrofa para mayor claridad y con indicaciones numéricas bajo los versos octasílabos, 8 sílabas. Asimismo, se indica con letras cada verso de la primera estrofa, A, B, C, D. Como se ve, riman el verso 1 con el 3, el 2 con el 4. La figura de la sinalefa se da cuando 2 sílabas se funden sonoramente y equivalen a una. De igual forma, recordemos que los versos de 8 sílabas, cuando terminan en palabra aguda, deben llevar solo 7 sílabas porque al oído suenan como si tuvieran 8. Entonces, no es cuestión solo de sumar con los dedos, sino también de utilizar el oído como base de la métrica. Rebumbio de calaveras. Quien quiera gozar de veras y divertirse un ratón, venga con las calaveras a gozar en el panteón. Literatos distinguidos en la hediondez encontré en gusanos confundidos, sin ellos saber por qué. Y en gran tropel apiñados, los vendedores corrían contentos y entusiasmados por el negocio que hacían. Cereros de sacristía que roban la cena al rato, que con mucha gente fría se echan el sufragio al plato. Leyenda sobre el Día de Muertos, editado por Conaculta. El hombre que no puso ofrenda. Había un señor que no quería ser todos santos. Decía que no era cierto, que no vienen, y se burlaba de los demás si creyeran. El día de todos los santos se fue al monte por la leña y allá espantaron los muertos, que le dicen: ¿por qué otros no están dando y tú no? A otros amigos les están dando su comida, sus tamales, hay todo. ¿Y por qué tú no vas a hacer nada? Todavía llegó a su casa con trabajos y pensó: si es cierto lo que dicen, hay que hacer todos santos. Pero ya era tarde, ya se estaba muriendo. Ya se apuraron a buscar pollo y cosas, pero ¿de qué servía? Se murió en el monte porque no quiso hacer todos santos. Allá lo espantaron. Por eso es que toda la gente ya hace todos los santos. El hombre que no respetó el Día de Difuntos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó a la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo: no voy a perder mi tiempo en este día. Debo de ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía: hijo, hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas, pero poco a poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado.
Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina, preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto, aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos. Estos, de todos modos, se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrendas para los difuntos, que de esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Leyenda, la fiesta de todos los santos. Dispensen, les voy a contar un cuento. Es de hace tiempo, de un señor en un día de todos santos, que es cuando vienen los difuntos, las ánimas a visitarnos, pueblo por pueblo, en todas las casas. Él dijo, yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos, no lo creo. No vienen, son mentiras, yo no tengo tiempo, yo me voy a trabajar. Eso le dijo el señor a su esposa. Yo voy a esperar a mi papá con una jícara de enchiladas. A él siempre comía ramas de guas tierno. Eso le voy a poner en el altar, y así lo hizo, burlándose. Bueno, pues se fue a trabajar. Trabajó todo el día. El mero día de todos santos. El día de los grandes, de los mayores. Porque primero es el día de los chicos, dicen. Amaneció, se fue a trabajar. Estaba trabajando duro y de pronto se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, unos cantando, otros bailando contentos. Vio que pasaban muchos, llevaban canastas en la cabeza y cargaban chichihuites en el hombro. Todos llevaban regalos, las ofrendas que habían recibido. Unos llevaban racimos de plátanos, manos de plátanos. Las señoras iban cargando en la cabeza canastas con tamales. Llevaban tamales chicos y grandes, llevaban atole, lo cargaban en cántaros, lo llevaban en jarros. Otros llevaban mazorcas en mancuernas. Todos iban muy contentos. Entonces el Señor pensó, ya veo que esas personas no son gente de verdad, porque no las conozco. Van otros señores que hace años he visto. Pobre de mi papá, dijo, y pensó que venía su papá. En ese momento vio venir a su papá, quien llevaba en el hombro la rama de guas tierno. Su mamá llevaba en la cabeza la jícara de enchiladas tapaditas, así como debe ser. Eso llevaban sus papás. El Señor se entristeció. Ahora ya lo creo. Todos los difuntos, todas las ánimas vienen, dijo, y entonces los llamó. Papá, papá, mamá, mamá, quiero hablar con ustedes. Yo no creía. Dispénsenme. Yo no sabía que ustedes venían a visitarme. Ahora veo que de veras es cierto. Hagan favor de esperarme un poco y voy a hacerles también una ofrenda grande. Ahora ya sé que de veras vienen. Pero nosotros no podemos, contestó el papá. Yo ya me voy, nosotros ya nos vamos. Pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla, te espero en el portal de la iglesia. Allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Bueno, entonces eso fue lo que hizo el Señor. Regresó a su casa, mató puerco y pollos, e hizo tamales grandes. Puso el altar. Estuvo preparando ofrenda toda la noche, para que cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario, a rezarle a las ánimas a sus papás. En el momento que terminó sus quehaceres, sintió que le dio cansancio y le dijo a su esposa, voy a descansar. Así tan pronto cuando estén ya cocidos los tamales, pruébalos y avísame. Cuando termines, despiértame. Vamos a llamar al rezandero y vamos a rezarles. Voy a ir a dejar la ofrenda allá donde me voy a esperar con mi papá.
y el hombre se fue a descansar a su cama. Descansó y como a la hora le fueron a hablar, pero el hombre ya no estaba con vida, estaba muerto, murió en su cama. Cuando la señora vio finado a su esposo, avisó a los vecinos, a los familiares. Los tamales y la ofrenda que se hicieron para su papá se los comieron los que ayudaron a enterrar al difunto. Día de Muertos, una tradición muy viva.